Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es ya jueves y estamos a 7 del mes de enero. Ya terminaron las fiestas de Navidad. Eso llega hasta el 6 de enero, el Día de Reyes, que fue ayer. Que ya hoy hay que olvidarse de la Navidad y seguir avanzando entonces para enfrentar y tratar de resolver los problemas que nos agobian a todos día a día. Entonces, geopolítica comienza en este momento. Vamos a ver los temas más importantes de la jornada de ayer y de hoy. La de hoy todavía está muy temprano. Los temas más relevantes, tanto del país como del resto del mundo. Como siempre recordamos, que estamos en todas las plataformas de N Televisión, incluyendo ntelevisión.com para los que están fuera del país. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos también ahora simultáneamente y luego en la noche en la naciondominicana.tv y en nuestras redes sociales. Buen día, Leandro. Te oigo ahí, Buenos no días, te veo, Nelson. pero te oigo. ¿No me está viendo? Ahora sí. Buenos días a todos los sí. amigos televidentes de Geopolítica que nos escuchan a través de esta plataforma y a través de los distintos medios digitales, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Y hoy un día tan especial, 7 de enero, Día del Poder Judicial en la República Dominicana. Y amanecemos en el día de hoy con un hechos extraordinario para el mundo. Lo que el mundo vivió ayer, el espectáculo visto en el Capitolio de los Estados Unidos, con el protagonismo de los republicanos, de los supremacistas y de un presidente de la República subvertir una función de un poder del Estado como es el poder legislativo. Eso no tiene precedente en los Estados Unidos y yo pienso que deberá tener consecuencias. Pero además, la Unión Europea ayer le dio la estocada al bufón de Venezuela, que le llaman Juan Guaidó. Terminó la era del bufón, yo pienso, con quitarle ese total respaldo a la Unión Europea. Es decir, hechos históricos. Así es. Que tienen que ver con la geopolítica del mundo en el día de ayer, 6 de Reyes. 6 de enero, Día de Reyes. Día interesante. Lo nunca visto. Ayer, anoche, cuando hablaba la presidenta de la Cámara de Representantes, llamó una oración por el Día de la Epifanía, que sí que se llama el Día de Reyes, porque era un día muy especial y sin embargo se había vivido algo inédito en la capital de los Estados Unidos. Fue un típico golpe de Estado. Si hubiese sido en un país de instituciones más débiles, era un golpe de Estado para que Joe Biden asuma. Sí, eso era el presidente de la República dándose un autogolpe. Pero en Estados Unidos esa cosa no. Está violentando la Constitución, está violentando un proceso de certificación de un poder del Estado que no le corresponde al Poder Ejecutivo. Y él como presidente lo está interviniendo. Una típica rebelión, un típico intento de golpe de Estado. Eso debe tener consecuencias. Yo creo que el presidente Donald Trump llegó demasiado lejos en su violación a todas las normas establecidas en los Estados Unidos, las normas democráticas que plantean o establecen cuál es la forma de elegir a los gobernantes en ese país y en otras partes donde se celebran procesos democráticos. Entonces él comenzó a subvertir eso desde antes de las votaciones del 3 de noviembre. Antes él dijo, nosotros vamos a ganar las elecciones, pero estas elecciones son sucias, entonces son fraudulentas, y si nosotros no ganamos, perdemos, el problema. no la vamos a reconocer.
sea, lo dijo desde el principio. Sí. Ayer mi artículo, y hablaba con unos amigos por un grupo, me decían, pero parece que ese artículo tú lo escribiste hoy después de la 1 de la tarde. Si tuviésemos tiempo, Carlos Fernández, que es un colega muy dinámico y muy profesional, nos siempre hace el favor de reproducir el artículo con su voz. Son 2 minutos y algo. Luego que el doctor Rodolfo Guascu, que es nuestro invitado de hoy, está tratando de ingresar. En cualquier momento le ingresa. Pero antes, yo le voy a pedir a Néstor allá en el estudio que tire ese comentario de mi artículo. Parece lo que hicieron los seguidores de Trump en Washington. Fue exactamente lo que yo decía en el artículo. Su líder es un elefante en vitrina. La gente debe suponerse lo que es un elefante en una vitrina, ¿verdad? Sí. Ahí no queda nada entero. No. Ni una vitrina de 500 metros. De nada. No importa el tamaño de la vitrina. Un elefante en una vitrina lo destruye todo. Y eso hizo Donald Trump en los Estados Unidos. Fue como fue aspirar a dar la estocada final a la democracia. Pero es increíble. Sí. Es decir, él le hizo tanto daño al imperio norteamericano que lo dejó herido de muerte en sus relaciones internacionales. Oiga el artículo, por favor. Néstor, tíralo. Durante décadas, el gobierno de los Estados Unidos ha paseado su hegemonía por todo el mundo, particularmente por América Latina, trazando pautas de cómo deben realizarse las elecciones y en muchas ocasiones han sido partícipes de abortar procesos cuando se perfila ganador un candidato que no es de su agrado. En ese talante, Estados Unidos ha certificado o descalificado elecciones en función de sus intereses particulares, lo que no siempre va en la misma dirección en que marchan los intereses de estos pueblos. Sin embargo, el 2020 marcó un punto de quiebre en esa conducta de perdonavidas en materia electoral, pues el presidente candidato Donald Trump se ha encargado de derribar esa moral que se atribuía a la nación norteña, en el sentido de que sus elecciones eran a prueba de cuestionamientos. Luego del arrebato del republicano, que ha llenado de dudas la idoneidad de la democracia electoral, Estados Unidos ha perdido toda autoridad para andar por el mundo enmanando planas cada vez que unos comicios no favorecen a sus pupilos. Es cierto que Trump es un mal perdedor. De hecho, se le considera a alguien que no admite perder en nada y que todos los estados han certificado el resultado a favor del presidente electo Joe Biden. Pero la prédica del magnate contra las elecciones han colado tanto que muchos senadores y representantes han adelantado que no certificarán el resultado electoral cuando sea sometido este miércoles a la validación del Congreso. Se sabe de antemano que eso no prosperará, pero aún así han causado una herida profunda a la histórica fama del país de celebrar elecciones libres, justas y competitivas. El San Benito con el cual el gobierno estadounidense ha manipulado a otros países. La mancha que Trump ha planteado en el sistema electoral norteamericano es tal que ha conseguido hacerles creer a más de 70 millones de personas que votaron por él que ha sido víctima de un fraude, aun cuando no ha podido probar una sola de sus alegaciones.
Para millones de esos electores radicalizados por Trump, los alegatos de su líder son palabra divina, pues él los ha envenenado con una sistemática prédica incendiaria, haciendo galas de sus dotes de gran manipulador mediático. Si bien a las 11 de la mañana del 20 de enero, Trump figurará en las páginas de la historia de la nación estadounidense como el presidente número 45, el hueco en la moral del país es tan grande que pasará años para que ese papel autoasignado de veedor electoral del planeta se pueda recomponer. Y dicho con total franqueza, sería mejor que se quedara así, pues de ese modo, estos países bajo su monitoreo electoral dejarían de ser pisoteados. Luego de ese accidentado proceso, enlodado por la conducta arrogante de un advenedizo en la política que se creía ganador a toda costa, es probable que Estados Unidos evalúe si es posible seguir creyéndose dotado del designio de otorgar dispensas o enjuiciar a todos los demás países que no se avienen a sus postulados. Creo que el sistema político de los Estados Unidos no agradecerá jamás la interrupción de Trump, un auténtico elefante en vitrina. Bueno, seguimos ahí, gracias por allá los muchachos en el estudio y gracias a Carlos Fernández, que siempre, casi siempre le monta la voz a mis artículos que se publican los miércoles en el Diario El Caribe, ¿Y la voz en el correo? El correo, ¿ah? La voz sale en el correo, No, él se la monta en YouTube y me lo envía, entonces yo lo... Ah, ok. Él lo reproduce, lo monta y lo convierte a YouTube y lo manda como... Okay. Toma bien. Lo manda como video. Pues bien, entonces eso lo pudieron escuchar y lo que pudieron leer ayer. Lo que yo digo ahí es un asunto, casi una premonición, pero nadie se podía imaginar, ni siquiera un profeta, que esa prédica incendiaria iba a desembocar en lo que ocurrió ayer de manera inédita en la capital de los Estados Unidos. Una turba que asaltó el Parlamento. Y yo recuerdo, te lo comentaba ayer a unos amigos, ustedes recuerdan en el año 1981 lo que ocurrió en España. Lo que ocurrió en España fue que un grupo de militares, al mando de un par de generales, asaltaron el Parlamento español para darle un golpe de Estado a la democracia, que estaba naciendo 5 años después del fallecimiento de Francisco Franco, y fueron a revertir ese proceso. En esta ocasión, lo que faltó en el Capitolio norteamericano fue que aparecieran los generales a asaltar a los legisladores. Y darle un respaldo a las acciones vandálicas que ejecutaba Donald Trump. Porque pueden protestar. Yo pienso que el derecho a la protesta, y ellos lo han reprimido bastante en el mundo. Yo pienso que sí. Ahora, Trump y el Partido Republicano apelaron a todas las instancias
institucionales en los Estados Unidos para El partido- reclamar, para el poner de Partido manifiesto. El Partido Republicano no. Bueno, la gente, el Trump, el Trump. trumpismo, como le llaman, se ha denominado la nueva corriente, es decir, porque mucha gente del Partido Republicano tradicionales se opusieron a Trump y lo recriminaron, le llamaron la atención por la forma en que se comportaba. Y si no están de escuchamos las acuerdo. declaraciones de Mark Penn ayer, de Mark Penn, el presidente del Senado, además vicepresidente de la República, fueron palabras dolorosas al reasumir la sesión del Congreso ayer para ratificar lo que corresponde por ley ese día en los Estados Unidos, que era la ratificación de la elección de los colegios electorales, no importa cuál sea el resultado, que era lo que fue eso lo que motivó que Donald Trump se apandillara para impedir que se concretara un proceso constitucional en los Estados Unidos. Sí, no es una cosa pequeña lo que pasó en los Estados Unidos ayer, ¿eh? Y él le pidió a Pence, no le pidió, porque Donald Trump no pide, él ordena, porque él tiene una vocación de capataz. Le ordenó a Trump, a Pence, que suspendiera la sesión. Tú tienes que suspender eso y no certificar. Y el vicepresidente le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Claro, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que certificar. Yo no puedo romper el marco sesión. institucional de esta nación. Yo tengo que dirigir esa sesión. Bueno, y anoche, hasta tarde, tuvieron... primero tumbaron las alegaciones de fraude en Pensilvania, en Wisconsin. En Arizona, fue la primera que comenzaron por tumbar, después tumbaron, la fueron tumbando una a una. Después yo me acosté, sería como la 1 y algo. Estaba todavía formación, iba al Senado para iniciar la votación. No he visto en los diarios de hoy de acá del país que han dicho. No sé si habrá visto algo, Leandro. Claro, no, eso todo se aprobó anoche. Porque Bueno, yo me acosté tardísimo también, viendo los últimos resultados, pero yo, es que era ese día que tocaba respondía. Si no se hacía ese día, que era la intención de Donald Trump, se rompía el marco constitucional. ¿qué dice el New York Times? Déjame chequear. No. Bueno, dice el Times. Bueno, mira, oye lo que dice el Times. Que alguien gritaba, es un golpe, es un golpe. Ya. Mira, ahí está Rodolfo Cuascu, okay. Tratando de entrar, lo vi una vez ahí. Le sugiero que entre con la pantalla, con la cámara apagada y que escuche por el teléfono para que pueda conectarse. Pero está en eso ahí. Ok. Bueno, vamos a la pausa. Rodolfo, ya está ahí, no está en pantalla. Buenos días. Solo apareció tu voz. Vamos a la pausa en lo que el doctor Rodolfo Cuascu organiza su... Ahí está. Pero vamos a la pausa y venimos contigo ahora. Seguimos en Geopolítica de este día. Ya tenemos con nosotros al doctor Rodolfo Cuascu, que es dirigente del Partido Fuerza del Pueblo y miembro del Congreso que está llevando a cabo el partido que lidera el doctor Leonel Fernández.
le decía fuera de la pantalla a Rodolfo que lo estaba elogiando. Digo, tú eres, los Guascú son como los Morrison. Me dice, ¿y cómo así? Que no hay Morrison brutos, ni tampoco hay Guascú brutos. Rodolfo, buen día, ¿Han ¿cómo tenido estás? oportunidad de los Guascú? Bueno, buenos días, Nelson. ¿Cómo estás? Gracias a Dios. ¿Y tú? Cuéntanos cómo va el Congreso de Fuerza del Pueblo. Rodolfo viene de la dirección del PTD, ¿verdad? Que me gustaría. La Fuerza Bueno, del Pueblo es el resultado de la conjugación de dos fuerzas políticas, el Partido de los Trabajadores Dominicanos por un lado y por el otro el grupo significativo y extraordinario de compañeros y compañeras que acompañaron al doctor Leonel Fernández en su salida del PLD. Se conjugaron estas dos fuerzas y desde el Partido de los Trabajadores Dominicanos entendimos la necesidad de producir una unidad significativa que implicó el cambio de nombre del Partido de los Trabajadores y el asumir el término de Fuerza del Pueblo. Entonces, en ese sentido, a partir de ese momento, establecimos un acuerdo político que implicó una conjugación de voluntades, de iniciativas, para echar adelante un nuevo proyecto con una nueva concepción y nuevos enfoques. O sea, que tú vienes del PTD, de la dirección del PTD. Yo era al momento de la integración del PTD con Fuerza del Pueblo, el vicepresidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos. El compañero Antonio Florián era el presidente del PTD. Ok. Ya, y además Entendí. era precandidato presidencial, pues Rodolfo Guascú, Sí. internamente. Pero, Rodolfo, buenos días. Buenos días, buenos días. Eh, ese proceso de transición que se da, ustedes que vienen de la parte del PTD, ¿cómo asumen ustedes que han sido siempre beligerantes en la política internacional, como PTD, ahora aliado ahora como Fuerza del Pueblo? ¿Cómo asumen las relaciones internacionales desde una perspectiva como la de ustedes y lo que llegaron, encabezado por el presidente Leonel Fernández, en el caso específico de algunos países de América Latina y de los Estados Unidos también? ¿Me escucha, Rodolfo? Perfecto. Ah, bueno. Bueno, desde el partido, no te escucho. Sí, ya. Sí, ya te escucho. Ya. La pregunta, Leandro, que no te escucho bien. Rodolfo, me escucha, mira. Te decía, ustedes como PTD, ¿verdad? Anteriormente, tenían una posición, sí, un tipo de relaciones internacionales, una relación con algunos países y una postura frente a lo que había. ¿Cómo asumen ahora como Fuerza del Pueblo cuando vienen personas con el expresidente Leonel Fernández que tienen otro tipo de relación con otros países y tienen una visión distinta a lo que ustedes plantean? ¿Cómo se conjugan, verdad? Y cómo lo ven ahora a partir de las nuevas realidades con algunos países latinoamericanos como Venezuela, como Bolivia, como el propio Brasil, que yo sé que ustedes tienen relaciones cercanas, como el PTD, ahora como Fuerza del Pueblo? ¿Cómo se conjugan para ver la nueva forma frente al mundo? Bueno, ciertamente, tal como dices, desde el Partido de los Trabajadores Dominicanos teníamos una política internacional que implicaba una concepción y que implicaba un nivel de relacionamiento a nivel mundial con países y con organizaciones políticas. Y al mismo tiempo, el grupo significativo y extraordinario, encabezado por el compañero doctor Leonel Fernández, también tiene una concepción extraordinaria sobre el tema internacional. Ambos puntos de vista se conjugaron, se entrelazaron y han posibilitado el avance hacia el diseño de una política internacional integral
En ese sentido, los planteamientos del antiguo PTD y los planteamientos del compañero Leonel Fernández, que es una persona que tiene una capacidad extraordinaria en relación al tema internacional, se han conjugado y han posibilitado el diseño de una propuesta internacional basada en la concepción del progresismo. El progresismo es una nueva corriente de pensamiento que en el mundo y de manera particular en América Latina viene avanzando desde la concepción de la necesidad de articulación de una propuesta internacional que agrupe puntos de vista, enfoques y concepciones diversas, múltiples, pero que de alguna manera contribuyen al desarrollo integral de los pueblos y al posicionamiento de las naciones que defendemos y asumimos la necesidad de la independencia, la necesidad de la autonomía y del crecimiento y el desarrollo integral basado en relaciones mutuas de colaboración entre los países. Desde el Partido de los Trabajadores Dominicanos teníamos y tenemos un conjunto de relaciones en América Latina, por ejemplo, con el Partido del Trabajo de Corea, con el Partido del Trabajo de Vietnam, con el Partido Comunista de China, con organizaciones políticas múltiples y diversas de América Latina, con el Movimiento al Socialismo de Venezuela, con el Partido Comunista Cubano, con el Frente Sandinista, el Farabundo Maltí de El Salvador, como el Movimiento al Socialismo de Bolivia, y al mismo tiempo el doctor Leonel Fernández y ese formidable equipo que lo ha acompañado y que lo está acompañando, también tienen relaciones múltiples y diversas desde la COPAL, que es un espacio trascendente de relacionamiento político internacional, y otras organizaciones y espacios, y desde la Fuerza del Pueblo estamos trabajando en el Congreso en un documento propuesta que tiene 3 niveles. Un primer nivel, un diagnóstico de cuál es la situación política internacional en este momento, la geopolítica, que se corresponde con la naturaleza y característica del programa de ustedes, del programa en que estamos en este momento, y estamos trabajando en una propuesta de ese documento, un análisis juicioso sobre cuál es el escenario internacional en este momento, cómo se mueven los países y las fuerzas políticas en términos económicos y políticos y sociales. Y a partir de ese documento, cuando concluyamos su elaboración, la Fuerza del Pueblo tendrá una política internacional definida, una estrategia de relacionamiento político internacional y al mismo tiempo una propuesta programática con un conjunto de acciones que nos va a permitir mantener relaciones permanentes de intercomunicaciones con organizaciones políticas de todo el mundo, sobre todo del mundo progresista, del mundo que cree en el progreso y en el desarrollo social. Rodolfo, en el día de ayer, la Unión Europea, en una resolución extraordinaria, le quitó el respaldo como presidente interino al bufón de Venezuela, a Juan Guaidó. Ahí estuvo en ese proceso sirviendo Leonel Fernández como un gran colaborador. Y ustedes que han tenido relaciones abiertas con... Un mediador. Mediador. ¿Qué opinión particular te merece ese acontecimiento con relación a lo que pudiera ser el futuro de Venezuela? Bueno, en este momento, en relación al tema de Venezuela, nosotros creemos que el proceso recién finalizado... No te escuché. No, sí. Ibas bien. Iba bien. Okay. En este momento, bueno, el proceso recién finalizado en Venezuela es un proceso legítimo que ha respondido a la implementación nueva vez de un proceso electoral que ha validado y legitimado las nuevas autoridades. Entonces, en ese sentido, nosotros como Fuerza del Pueblo compartimos el punto de vista de la Unión Europea, tenemos nuestro apoyo irrestricto al gobierno venezolano, al movimiento, al socialismo,
porque consideramos que de alguna manera viene representando dentro de un conjunto de limitaciones y debilidades una propuesta de crecimiento y de desarrollo del país que de alguna manera ha contribuido y está contribuyendo a mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. Rodolfo, ¿en cuál de las mesas se está participando del Congreso de Fuerza del Pueblo que está avanzando y cómo va ese proceso? Bueno, el Congreso, ustedes saben que esta propuesta de proyecto político surgió en condiciones muy adversas. Nuestro nacimiento implicó meternos de lleno, de inmediato, en un proceso político electoral. Identificación de candidaturas, promoción de candidaturas a nivel municipal, a nivel presidencial, e inmediatamente terminamos con ese proceso. Decidimos dar inicio al primer Congreso Nacional Constitutivo Profesor Juan Bosch de la Fuerza del Pueblo. Se trata de un espacio en el cual, como Congreso, y hay que tomar en cuenta que en la vida de una organización política hay dos grandes momentos: la participación en los procesos electorales y la realización periódicamente de eso que se denomina Congreso. Los congresos son un espacio para revisar los documentos fundamentales que posibilitan y hacen posible que el partido funcione, se dinamice y pueda realizar toda una multiplicidad de actividades de trabajo político en la sociedad en la cual interactúa. En este sentido, pues, nuestro Congreso tiene como propósito abordar 17 temas fundamentales que son esenciales. Y esos 17 temas están en un orden lógico, coherente, sistemático, porque son 17 temas que cuando terminemos de trabajarlo en 17 documentos, tendremos la posibilidad de formular políticas, de diseñar estrategias, de elaborar planes de trabajo que en términos políticos permitan facilitar el proceso de crecimiento de nuestra organización. Entre esos 17 temas podemos destacar, por ejemplo, el número 1, que es el tema de declaración de principio. Y es un tema esencial, fundamental, porque de alguna manera es un tema que nos permite a nosotros conceptualizar lo relativo a lo que somos como organización política, lo que queremos ser como organización política, nuestros valores, nuestros principios como organización, nuestro enfoque humanista, nuestro enfoque democrático, nuestro enfoque participativo, nuestro enfoque por la lucha del bienestar del pueblo dominicano. Es un documento que constituye la puerta de entrada concepcional fundamental de nuestra organización. Hay un equipo significativo de más de 200 personas que están trabajando en esos documentos de manera participativa, porque este Congreso es un Congreso que tiene una característica de Congreso proceso. No se trata de un Congreso tradicional, como lo asumen las organizaciones políticas, de en un fin de semana o en 2 fines de semana celebrar un Congreso y aprobar de una manera mecánica un conjunto de documentos. Se trata de un proceso en el cual identificamos los temas que deben ser esenciales para el partido, para su consolidación hacia adentro y su desarrollo hacia afuera, para nuestro posicionamiento. Y en ese orden los temas se desarrollan, han sido identificados. Hay toda una comisión nacional del Congreso que está dirigiendo este proceso de manera democrática, participativa. Tenemos otros temas aparte de ese, que es el tema, por ejemplo, el tema los estatutos. Estamos trabajando en una propuesta de estatutos que recoja todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional que como Fuerza del Pueblo debemos darnos, tomando en cuenta las experiencias nacionales e internacionales que en materia de organización política se dan los partidos. Sobre todo, queremos avanzar hacia una propuesta organizacional que sea flexible, que sea abierta, que posibilite que cientos y cientos de personas
puedan integrarse de una manera flexible a la fuerza del pueblo y aportar su talento político, aportar sus valores, sus prácticas y sus experiencias de forma significativa. Entonces, en ese sentido, trabajamos en una propuesta de lo que serán los estatutos del partido. Trabajamos en propuesta de documentos de política, por ejemplo, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, que constituyen dos grupos esenciales y prioritarios para el trabajo político. En el caso de los jóvenes, porque constituyen más del 40% de la población dominicana y de la población votante, y en el caso de las mujeres, más del 48% de la población votante. Y dentro de la fuerza del pueblo, los jóvenes y las mujeres constituyen en este momento, dentro de las fuerzas políticas organizadas, los dos grupos numerosos más significativos. Por ejemplo, el 30% de la población que está organizada en el partido en este momento están entre el rango de edad de 18 a 35 años. Eso significa que somos un partido de jóvenes, eminentemente jóvenes, porque apenas acabamos de cumplir un año de nuestra existencia de vida política. Y las mujeres constituyen otro núcleo significativo y extraordinario que está, al igual que los jóvenes, haciendo aportes muy trascendentes en todo lo que tiene que ver con nuestro Congreso. Hay otras propuestas de políticas, de documentos de política para el tema, por ejemplo, el tema de las alcaldías, de los gobiernos locales, todo lo relativo al disparo, que sirvan de base para el diseño de una propuesta, de una estrategia y una propuesta programática para que los compañeros y compañeras que se desempeñan en esos gobiernos locales a nivel gerencial o a nivel de los espacios de toma de decisión en las salas capitulares, puedan tener una normativa y un documento propuesta que les sirva de base para tener un desempeño que posibilite que las alcaldías representen un espacio de articulación de gestión social comunitaria que haga posible mejorar el bienestar de la población dominicana dentro de cada una de sus demarcaciones. Y al mismo tiempo también estamos trabajando otro documento que tiene que ver con las normativas, la concepción, el enfoque y cómo manejarnos dentro del ámbito del Congreso. Es bueno precisar en este momento que nosotros somos una fuerza beligerante, somos la segunda mayoría en el Senado en este momento. Somos una fuerza importante con solo un año y una sola participación en este proceso electoral. Nuestra organización ha quedado posicionada no solo por el trabajo extraordinario y significativo que hemos venido desarrollando de captación de cientos y cientos de personas que en los últimos 4 meses del año pasado se han organizado en la Fuerza del Pueblo, sino también por el liderazgo extraordinario, sinérgico del compañero Leonel Fernández, que luce en esta nueva etapa de su vida política como un líder renovado, con una visión basada en los nuevos enfoques de la inteligencia emocional y de la racionalidad crítica, interpretativa y analítica de lo que ocurre no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo actual. Coño, ofrécome, Cacú, pero mira, Oye, muchacho, te emocionaste tú. Sí, eso fue poético. Cacú, tiré un San Antonio. Un San Antonio. La poesía es parte de mi existencia. Es que me parece muy ideal lo planteado por Cacú. Y no sé si me escucha, me gustaría que me diga que me escucha. Porque quiero su evaluación sobre algunas de las gestiones del nuevo gobierno que apenas tiene unos 4 o 5 meses. ¿4 meses? 4 meses. 4 meses. Además de su política internacional sobre el manejo del tema económico que parece que históricamente han sido el hándicap de lo que han sido el historial del PRD en su gestión. Y cómo ve Cacú desde la Fuerza del Pueblo, cómo evalúa la gestión del presidente Luis Abinader en ambos aspectos. Sí. Durante... Nos quedan 5 minutos.
Rodolfo, nos quedan 5 minutos. Así durante, que te puedes explayar con nos 5 quedan minutos. 5 minutos. Sí. Sí. Bueno, durante los últimos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los esfuerzos del nuevo equipo de gestión gubernamental han sido significativos y extraordinarios. Están metidos en el tema, están haciendo cosas, están avanzando dentro de una maraña, de una situación política, económica, sobre todo, y social, compleja, que requiere de tener visión, de tener una profunda comprensión del rol del Estado y sobre todo entender la necesidad de dar respuesta a los grandes problemas. Se trata de una gestión que heredó una situación desastrosa en el manejo del Estado por el pasado gobierno. Se trata de una nueva gestión que está asumiendo iniciativas económicas y sociales en medio de una pandemia que está afectando el mundo entero. Una pandemia que ha gravitado en el mundo y de manera particular en la República Dominicana y que ha afectado los sectores productivos y generadores de divisa más importantes de la República Dominicana. Por ejemplo, el tema del turismo, que el gobierno actual está haciendo ingentes esfuerzos, aún no despega, aunque está despegando, pero con mucha lentitud, porque hay que tomar en cuenta, sobre todo, que el activo más importante del turismo son los turistas, y más del 70% de los turistas que llegan a República Dominicana proceden de Europa o de Estados Unidos, y veamos cuál es la situación actual por la cual atraviesa con el tema de la pandemia Europa y Estados Unidos, sobre todo los países como España, Francia, Italia, Inglaterra, Rusia y Finlandia. Están siendo afectados sensiblemente con el tema de la pandemia, con el tema de una nueva cepa, con el rebrote, y eso afecta sensiblemente las posibilidades y potencialidades para que números significativos de turistas lleguen a República Dominicana, independientemente de los esfuerzos que se hacen dentro de la infraestructura hotelera, de los protocolos, de la implementación de políticas que permitan una rehabilitación acelerada. El factor externo gravita de manera determinante en que ese sector tan importante y determinante en el ingreso de divisas en la República Dominicana está siendo afectado, y sobre todo no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Miren lo que está aconteciendo ahora mismo en Estados Unidos. Una sociedad que en este momento acaba de terminar, de concluir un proceso electoral y una gestión política desastrosa encabezada por Donald Trump, que su gestión política en términos de las acciones contribuyó significativamente a fragmentar la sociedad dominicana, a agrietar la memoria histórica de líderes insignias significativos como Abraham Lincoln, que implementó una gestión gubernamental basada en el respeto y el derecho humano. Entonces, en ese sentido, se trata del cierre de un ciclo de 4 años de gestión de parte de Donald Trump, donde este señor antidemocrático, xenofóbico, se opone y se resiste a entregar el poder. Entonces, en ese sentido, vemos cómo en la República Dominicana todos estos acontecimientos que ocurren a nivel internacional gravitan y determinan una situación económica y social sumamente difícil. El tema de zona franca, el tema de las exportaciones e importaciones, el tema del desempleo es un elemento que gravita de manera determinante. Cómo rehabilitar el sectores económicos productivos, la pequeña y mediana empresa en la República Dominicana, cómo implementar políticas sociales que contribuyan al mantenimiento de un clima de paz, de armonía y de democrática, que no sean afectados por el incremento de la violencia, no solamente la violencia intrafamiliar, que crece cada día, sino los actos de violencia, el manejo inadecuado
que muchas veces se hace desde instituciones como la policía sobre el tema de la violencia. Entonces, se hace necesario que el gobierno apresure el paso, que unifique sus políticas con objetivos y propósitos comunes claros, que identifique con claridad en su plan de acción la coherencia y la sistematicidad de establecer niveles de concertación que permitan que las acciones contribuyan realmente al bienestar, a la rehabilitación de la economía y al establecimiento de una sociedad en la República Dominicana que en lo inmediato reclama enfrentar la pandemia, enfrentar el desempleo, disminuir los niveles de pobreza, rehabilitar la pequeña y mediana empresa, apoyar a los sectores productivos para que puedan asumir con mayor dinamismo sus niveles de responsabilidades y sobre todo garantizar políticas sociales que permitan que el número significativo de la población que está sumergida en la pobreza no aumente, sino que se mantenga o disminuya, que es nuestro deseo. Gracias, Sí es. doctor Rodolfo Guascú, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo y miembro del Congreso de esa organización. Muy elocuente, como yo esperaba, Rodolfo, pues no hay nada nuevo ahí. Bueno, bien productivo. Muchísimas gracias a ustedes dos, mi afecto, mi cariño, mi admiración. Recuerdo que ustedes, cuando estudiaban en la Universidad Autónoma, en la Escuela de Comunicación, eran jóvenes que tenían niveles de preocupación múltiples y diversos sobre los problemas sociales que afectaban el país y sobre todo jóvenes que tenían una visión crítica. Y eso es lo que necesitamos. Comunicadores profesionales como ustedes que ejerzan la comunicación con alto sentido de responsabilidad y sobre todo con una visión crítica que posibilite el posicionamiento de ideas y de concepciones que hagan posible una República Dominicana más democrática, más institucional y sobre todo un mayor bienestar para el pueblo dominicano. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar nuevamente mis puntos de vista. Cómo no, gracias. Gracias a usted, profesor. Más adelante volveremos a con Rodolfo de estos temas importantes. Gracias a ustedes también. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Televisión. Muchas gracias.